Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Mi nombre es Víctor Muñoz, soy ingeniero industrial de profesión y el día de hoy les voy a presentar estas diapositivas sobre el protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudación de actividades, aprobado por resolución ministerial RM 087 del Ministerio de Vivienda. Antecedentes. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta esta resolución 087? Como todos ustedes saben, estamos en una situación de emergencia sanitaria nacional. Esto fue declarado por el Decreto Supremo 008 el día 11 de marzo. Se declaró una emergencia sanitaria por 90 días. Luego, como todos ustedes se acordarán, el día 15 de marzo inició un aislamiento social obligatorio. Esto fue promulgado con el Decreto Supremo 044-2020, que lo emitió la Presidencia del Consejo de Ministros. Se declara el estado de emergencia nacional. Todos estábamos en aislamiento, ¿no?, por un buen tiempo. Es en esta situación que todas las personas estaban preocupadas, pues, por regresar a trabajar, porque la vida vuelva a ser como era antes, pero ya no va a ser así, porque estamos conviviendo con un virus altamente contagioso y altamente mortal. Así es que el gobierno dijo, bueno, vamos a reiniciar actividades, pero no lo vamos a reiniciar como eran antes. Y para eso voy a llamar a un grupo de intelectuales, al cual le vamos a llamar el Grupo de Trabajo Multisectorial para la Reanudación de las Actividades Económicas. Esa es la resolución ministerial 144-2020 del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto fue el 24 de abril. Y luego ahí nomás, 4 días después, el MINSA promulga la RM, la resolución ministerial 239-2020, donde aprueba los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición COVID-19. Pero ahí habían algunas cosas que no estaban claras. Y como siempre, pues la prensa y todas las personas involucradas comenzaron a opinar. Y luego la modifican. ¿Con qué la modifican? Con la resolución ministerial 265. Donde modifica, más que nada, los lineamientos, ¿no? Ahí estaba pues el tema de la obesidad, ¿no? El IMC 30, que ya lo hemos escuchado. Luego lo han cambiado al IMC 40. Las personas mayores de 60 años no podían trabajar. Ahora sí pueden trabajar, pero bajo ciertas restricciones, que lo vamos a ver más adelante. Y ahí nomás, el Ministerio de Vivienda, Construcción, Saneamiento, lanza la Resolución Ministerial 085-2020, Lineamientos de Prevención y Control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de construcción. Esto fue el 1 de mayo. Pero estos lineamientos luego han sido derogados, ya veremos por qué. Porque uno de estos por qué es porque la Presidencia del Consejo de Ministros lanza el Decreto Supremo 080-2020, que es la reanudación de actividades en 4 fases, y donde le dice a las empresas, a los empresarios, que deben cumplir el protocolo de su sector. Pero le dice protocolo, ya no lineamientos. Y así es que ese fue uno de los principales problemas, en que Vivienda, como él se había adelantado con sus lineamientos, tuvo que derogar y corregir esta situación y lanza la resolución ministerial 087-2020, donde dice protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudación de actividades. Esto fue el 7 de mayo. Hasta ahorita, hasta ahora,
bajo esta resolución ministerial 087-2020 es que vamos a trabajar nuestro protocolo, ¿sí? Ámbito de aplicación. ¿Dónde se aplica? ¿Quiénes los deben aplicar? Es de alcance nacional y de aplicación obligatoria para todos los actores del proceso edificatorio. Grábense bien esta partecita que dice actores del proceso edificatorio, porque lo vamos a repetir durante todo el desarrollo de esta clase. Para el personal que labora en la ejecución de la obra de construcción, así como para todas las personas que por cualquier motivo ingresen al área de ejecución de la misma. El protocolo es aplicable de manera complementaria a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué dice complementaria? Porque es algo adicional, algo que de hoy en adelante vamos a tener que usarlo, yo diría siempre. ¿Por qué? Porque el virus va a convivir con nosotros hasta que de aquí a algún tiempo, pues algún médico, algún laboratorio cree pues la vacuna y una forma de inmunizarnos para este virus. Pero mientras no nos podamos inmunizar, vamos a tener que vivir y pensar en el virus. Como ha sido un poco difícil para hacer entender a los gerentes, a los trabajadores, al departamento de SOMA, para que cumplan con las normas de seguridad que conocíamos hasta antes de la pandemia, ¿no? Ahora tú le preguntas a un trabajador qué es peligro, qué es riesgo, qué es medida de control, y estoy por seguro que un gran porcentaje va a saber qué cosa es, ¿no? Porque ya lo hemos capacitado tantas veces, le hemos hablado, e incluso habían algunos gerentes, algunos jefes de proyectos reacios a cumplir, pero lo cumplieron. Y ahora, aparte de todo lo que hemos tenido que trabajar, vamos a tener que hablar sobre el virus, ¿no? Ya no solo usa tu casco, tus lentes, llena tu AST, llena tu checklist, llena tu permiso de trabajo de alto riesgo, sino que tienes que hacerlo pensando en que alguien más que está cerca a ti podría contagiarte, podría tener el virus y tú resultar afectado. Y en la parte 5, disposiciones generales, definiciones. ¿Por qué es importante conocer las definiciones de una reglamentación? Porque durante todo el desarrollo de reglamentos, en este caso de este protocolo, te va a ir hablando con este idioma, ¿no? Estas definiciones definen el idioma o la forma en que te va a hablar el documento. Así, ahí está, por ejemplo, de un inicio. Dijimos que esta partecita le vamos a repetir siempre. Actores del proceso edificatorio. Dice, para el efecto del presente protocolo, los actores que intervienen como personas naturales o jurídicas, instituciones y entidades públicas o privadas son las siguientes. El propietario, el promotor inmobiliario, los profesionales responsables del proyecto, las personas responsables de cualquier etapa del proceso constructivo. Las referencias a constructor o contratista son definidas por la norma técnica G030, derechos y responsabilidades del Reglamento Nacional de Edificaciones. Date cuenta que actores del proceso edificatorio solamente te habla de los responsables. Aquí no te habla del personal obrero, porque el actor del proceso edificatorio va a ser la persona o las personas encargadas de definir o de gestionar los recursos o cualquiera que sea la forma en tomar decisiones para poder contrarrestar o poder combatir este virus en el proceso de construcción. ¿Sí? Aquí no te habla del obrero, te habla de las personas. Actores del proceso edificatorio son las personas que tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Aislamiento
COVID-19. Es un procedimiento por el cual una persona que es sospechoso o reactivo en la prueba rápido o positivo en la prueba PCR para COVID-19, se le restringe el desplazamiento en su vivienda o en hospitalización por un periodo indefinido hasta recibir la alta clínica. Eso es aislamiento. La C, construcción. Acción que comprende las obras de edificación nueva, de ampliación, reconstrucción, refacción, remodelación, acondicionamiento y o puesta en valor, así como las obras de ingeniería. Dentro de estas actividades se incluye la instalación de sistemas necesarios para el funcionamiento de la edificación y o obra de ingeniería. Para efectos del presente protocolo, se considera obra u obra de construcción a toda aquella en donde se construya una edificación o habilitación urbana. Por eso les decía que de estas definiciones va a depender el protocolo. Si la actividad que tú realizas no está dentro de lo que dice el punto C de definiciones construcción, quiere decir que este protocolo no te aplica y tendrías que buscar cuál es el protocolo de qué ministerio es el que te aplica. D. Distanciamiento social. Práctica de aumentar el espacio que separa a las personas y reducir la frecuencia de contacto con el fin de reducir la transmisión de una enfermedad. En construcción se podrá, habrá actividades o habrá momentos en los que no se puede. Por ejemplo, cuando construyes la cisterna del edificio. O sea, ¿cómo le hablas de aislamiento social al personal que está bajo encofrado, está dentro de andamios, está cerrado? Quizás cuando nos toque el momento de intervenir en este tipo de trabajos, vamos a tener que buscar la forma, el de seguridad, el ingeniero residente, los ingenieros de campo, para buscar la forma de cómo mantener el distanciamiento social en estos tipos de trabajo donde es bien difícil. Por ejemplo, los trabajos en muros anclados, donde el personal está metido ahí entre los puntales, entre el encofrado. Bien. E. Higiene respiratoria. Práctica que consiste en taparse la boca o nariz con la mano al toser o estornudar con ayuda de un tapaboca, y de no ser posible, con la manga del antebrazo o la flexura interna del codo. Los pañuelos deben arrojarse inmediatamente después de su uso en el depósito tacho implementado para tal fin. Todos deben cargar su pañuelo desechable y deben haber tachos por todos lados. Porque la persona que usa un pañuelo y está sucio, no lo puede tener pues en el bolsillo, ¿no? Porque tenerlo tanto tiempo en el bolsillo también se vuelve un foco de contaminación si esa persona está enferma. Así es que quienes participamos de una obra de construcción debemos de tener esto muy clarito. Ya no es como antes, que tenías tu centro de acopio de residuos en una esquina de la obra, en el ingreso de la obra, y tenías algunos puntos dispersos para acumular tu basura, pero no mantenías pues un control, ¿no? Ahora este control tiene que ser muy estricto, porque una persona que recoja pues un pañuelo desechable contaminado, inmediatamente existe la posibilidad de que se contamine. Así que muy importante esto, ¿no? Higiene de manos, práctica que consiste en lavarse las manos a menudo con agua y jabón para evitar la transmisión o el contacto con los virus, sobre todo después de toser, estornudar y sonarse, ¿no? La práctica de higiene respiratoria, que tenías que taparte para estornudar, para toser, pero no te vas a quedar pues con la mano, con el brazo contaminado. Tienes que ir inmediatamente a lavarte. Otro problema que vamos a tener acá en las obras de construcción, porque como ya hemos dicho,
Si bien los puntos de residuos estaban en una zona de la obra, igual era con el punto de lavado de manos, de duchas, de baños, que estaba en un sitio o máximo, en unos cuantos sitios. Pero ahora vamos a tener que poner pues lavaderos móviles, tener agua corriente, agua potable por todos lados. Higiene ambiental, práctica que consiste en mantener la limpieza de los lugares y superficie de trabajo con soluciones o productos desinfectantes. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de los trabajos propios de campo. H, personal. Aquí ya se refiere al personal. Y en la A hablaba de actores del proceso edificatorio. Personal. Para efecto del presente protocolo, se considera personal a todos los trabajadores, cualquiera sea su vínculo contractual, que intervienen en la obra de construcción. Y sintomatología COVID-19. Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-19, tales como sensación de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal. Puede haber pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolor abdominal, náuseas, diarrea. En los casos moderados a graves puede presentarse falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración, azul en los labios, etc. Recuerden que esta enfermedad es una enfermedad nueva que recién apareció en el mundo. Quiere decir que conforme la vayan investigando, esto puede variar. Pueden haber síntomas que ya no apliquen o pueden haber nuevos síntomas que vayan descubriendo más adelante. Bien, punto 6. Disposiciones específicas. De la responsabilidad de los actores del proceso edificatorio, dice. La A. Implementar el presente protocolo en la ejecución de las obras de construcción del sector público o privado. Esta es una responsabilidad de los actores del proceso edificatorio. Ya habíamos dicho que los actores del proceso edificatorio va a ser una palabra o una frase que se va a repetir durante todo el desarrollo de este documento. Ellos son los responsables de implementar el protocolo en la ejecución de las obras de construcción. Cuando lleguen a inspeccionarte, venga la SUNAFIL, venga, pues no sé, un fiscal o quien venga a inspeccionarte, o la municipalidad, van a verificar que el protocolo esté implementado. Implementado no solamente quiere decir que esté escrito, esté firmado por el gerente, por el residente y esté ahí un papel adornado, bonito, bien empaquetadito, no es así, ¿no? Sino que debe estar implementado en campo. Lo que esté escrito en el documento debe verse, debe observarse, ¿no? Si tú escribiste que vas a poner tachos cada 20 metros, o cada piso, o cada habitación, y no lo tienes, estás incumpliendo. Y eso va a ser causal de que te pongan una multa e incluso que paralicen la obra. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que escribamos para que luego lo podamos implementar de acuerdo a la norma. La B. Elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Pero, ingeniero, ¿y cómo elaboro este plan? O sea, se me ocurre un plan. Este formato lo vas a encontrar en el anexo 4 de la resolución ministerial 239/2020. Que es el documento técnico Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Esa es la RM 239/2020 MINSA, ¿no? Anexo 4. La C. Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecución del protocolo. Lo que decíamos. En cada una de sus actividades a su cargo que se desarrollan en las diferentes etapas del proceso edificatorio. No se olvide que el residente de obra es el representante legal
de la empresa ejecutora de la construcción ante pues las autoridades, ¿no? Es como el dueño, el máximo. Y esto acarrea pues temas penales, ¿no? Si el residente no cumple, no le van a echar la culpa a otro más, porque acá te dice clarito el documento, ¿no? Responsabilidad del residente garantizar la ejecución, o sea, que se ejecute todo lo que ha escrito. No es responsabilidad del jefe de seguridad, no es responsabilidad pues del administrador, no, sino del residente. Así que los residentes, aparte de todas las preocupaciones que tienen en su trabajo para que esa obra avance, deben de estar preocupados ahora por garantizar la ejecución de este protocolo. La D es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer cumplir las disposiciones del presente protocolo en lo que corresponde. ¿Quién es el supervisor de obra? El supervisor de obra es lo que normalmente conocemos en construcción como la supervisión, ¿no? O la empresa supervisora. Pero esta empresa supervisora, igual que la constructora, tiene un residente. La empresa supervisora puede ser 1, 2, 5 profesionales, 10. Tienen un responsable, ¿no? Un jefe de supervisión. Y es responsabilidad del supervisor de obra, en este caso, de ese jefe de supervisión y del profesional de la salud de la obra, que es el médico o la enfermera, de acuerdo a la cantidad de gente que tenga la obra, eso lo vamos a ver luego, hacer cumplir las disposiciones del presente protocolo. La E. El presente protocolo aplica en las diferentes etapas de la ejecución de la obra. Fase de inicio o reinicio, como va a ser ahora, cuando regresemos de que pase la cuarentena. Reinicio de actividades, fase de ejecución y fase de cierre. En la fase de cierre normalmente como que los responsables comienzan a soltarse un poco, ¿no? Oh, ya acabamos, ya no hay peligro, ¿no? Ya no hay puntales, ya no hay andamios, ya estamos en cierre, ya venimos hasta en zapatillas, dicen algunos. Pero con el caso del virus ya no va a haber forma, ¿no? O sea, siempre vamos a tener el riesgo, mientras tengas en contacto con otra persona, de que te contamines, de que te contagies y de que te enfermes. 6.2. Medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio de actividades a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio. Bien, las medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio, que vamos a hacer ahora cuando regresemos, ¿no? Cuando vuelvas a tu obra vas a encontrar todo pues desordenado, sucio, incluso si hay excavaciones con riesgo de que esas excavaciones se derrumben, si hay, no sé, cualquier estructura que haya quedado abierta, que haya quedado apuntalada, ¿no? Así es que ahora vamos a ver qué medidas preventivas debemos tomar en la fase de inicio o reinicio de actividades. Dice la A. Incluir los cambios organizativos y de cualquier otra índole que sea necesario implementar para dar cumplimiento a las medidas que las autoridades establezcan o aquellas otras que se considere necesario para incorporar en las diferentes etapas de la obra. El presente protocolo forma parte de la formación obligatoria en materia de seguridad y salud en el trabajo y como tal su cumplimiento es objeto de supervisión por parte de la autoridad competente. Importante, ¿no? Importantísimo esto. Dice, el presente protocolo forma parte de la formación obligatoria en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es la formación obligatoria que yo le doy a todas las personas que deben entrar a la obra? La inducción, ¿no? O sea, parte de la inducción ahora debe estar incluido, cosa, este protocolo.
que hablarles sobre todas las medidas que se está tomando la empresa, la construcción, para evitar el contagio por el COVID-19, ¿no? Y cómo yo evidencio que le he dado la capacitación al trabajador. Dentro de la inducción debe haber incluso un examen, digo yo, un examen y un registro donde se evidencie que en verdad se le dio la capacitación a la persona y esta persona entendió, ¿no? ¿Cómo yo demuestro que el señor entendió? Con una evaluación. Y esa evaluación obviamente debe estar aprobada, ¿no? Y debe tener una muy buena aprobación. Porque no puede aprobar pues con, no sé, lo que quiere decir que no me ha entendido casi nada, ¿no? La B, realizar una evaluación de descarte y el registro de datos de todas las personas al ingreso a obra. Esta información debe ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevención correspondientes en caso de contagio. La evaluación de descarte consiste en el control de temperatura corporal diario. O sea, diario antes de ingresar a la obra deben tomarte la temperatura. Y también dice, y la pulsioximetría. ¿Qué es la pulsioximetría? Es este oxímetro que te ponen en el dedito. Y tienen que ver que tú, cuando respiras, la cantidad de oxígeno que absorbe tu cuerpo debe estar superior al 95%. Dice la pulsioximetría al reinicio de la obra o cuando un trabajador nuevo ingrese a la obra o cuando un trabajador exprese algún síntoma asociado a COVID-19. Dijimos que había una resolución que había sido derogada, ¿no? Que había sido derogada antes de este protocolo. En esa derogada, en ese documento derogado, la pulsioximetría era obligatorio igual que el control de temperatura. Ahora no, ahora lo han cambiado. Y solamente es obligatorio para el trabajador nuevo ingrese a obra o cuando un trabajador exprese algún síntoma asociado. Pero eso sí dice al reinicio de la obra también. O sea, cuando regresemos todos a la obra, el primer día deben tomarle a todos. Pero luego solamente cuando ingrese un trabajador nuevo o cuando haya un trabajador que exprese algún síntoma de COVID-19. Debe identificar resultados compatibles con los signos clínicos de contar con la sintomatología COVID-19, en cuyo caso la persona que presente estos síntomas debe ser separada y seguir los procedimientos establecidos por la autoridad sanitaria. Ojo, cualquier persona que presente síntomas debe ser atendido como si ya tuviera el virus, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? ¿Y qué procedimiento establecido por la autoridad sanitaria? Eso debemos estar muy atentos porque esta legislación está cambiando, como hemos dicho, es una enfermedad nueva, se está conociendo, pero si sucediera en estos días, tendríamos que aplicar el Decreto Supremo 055-2020-TR, que es la guía para la prevención del COVID-19 en el ámbito laboral. Decreto Supremo 055-2020-TR. Y también tenemos que aplicar la Resolución Ministerial 193-2020-MINSA, prevención, diagnóstico y tratamiento. La C, solicitar a cada persona que ingrese o se reincorpore, o sea, quiere decir que todos los que nos presentamos el primer día, de cajón tenemos que llenar esto. Y luego las personas nuevas, los nuevos trabajadores, suscribir la ficha de sintomatología COVID-19 de carácter declarativo. ¿Qué quiere decir carácter declarativo? Declaración jurada, ¿no? Este documento, ¿dónde lo encontramos? Me lo invento, ¿cómo lo hago? Dice, conforme al anexo 2 del documento técnico, lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición COVID-19 de la RM239. Importantísima esta resolución también. La D, instalar paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al COVID-19 e informar a los trabajadores sobre el contenido del plan, debiendo estar anexo al plan de seguridad y salud en el trabajo. Pero, ingeniero, ¿qué pongo? O sea,
¿Hay alguna norma que me diga qué letrero voy a poner, qué dibujo, qué pictograma? Hasta el momento no. Si me dijeran, oye, mañana empezamos a trabajar y hay que hacer los paneles informativos, ¿con qué norma me baso? La NTP 399.010.1, ¿no? La norma técnica peruana de señalización. La E, hacer reconocimiento del personal de manera verbal y escrita las recomendaciones básicas de prevención de contagio frente al COVID-19 y el contenido del plan. De este plan, ¿no? Del anexo, que está de acuerdo al anexo 4 de la 239, a través de la capacitación obligatoria sobre seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde vamos a dar esta capacitación? Dentro de la inducción. Yo les recomiendo que hagan solamente para el COVID-19 mínimo 1 hora, para que le puedas explicar bien clarito al trabajador, lo puedas evaluar y el trabajador, luego cuando venga alguna autoridad, cuando tengas alguna fiscalización, puede expresar pues de manera fácil lo que les quería explicar y lo que les quería enseñar, ¿no? F. Publicar en la entrada del sitio de la obra de construcción un aviso visible que señale el cumplimiento de la adopción de las medidas contempladas en el presente protocolo. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú al ingreso de obra debes poner un tremendo cartel donde le pongas clarito las cosas que deben hacer el trabajador, ¿no? Un cartel grande que diga el horario de ingreso aquí es de tal hora a tal hora. Para la espera, al ingreso, deben de pararse con una distancia de mínimo 1.5 metros, no deben aglomerarse, deben desinfectar sus pies, deben recibir alcohol en las manos, deben el control de temperatura. Para los trabajadores nuevos, el control de oxímetro, ¿no? El pulso oximetría, etcétera, etcétera. Toda la información que tú quieras ponerla, se lo vas a poner ahí. Oye, pero yo estoy seguro de que nadie lo va a leer, por más luces, por más cosas que le ponga el letrero. Fácil. Una vez que ingresa, entregarle un tríptico en su mano, donde evidencia todo lo que dice ahí en tu panel, que esté también en el tríptico. Así va a ser más fácil que el trabajador se acuerde, ¿no? Y para ti va a ser más fácil también evidenciar que lo estás capacitando al trabajador. Pero aquí viene otro problema para la persona que está en contacto con los trabajadores. Yo no puedo estar haciéndolo firmar y entregándole pues papelitos y teniendo contacto con el trabajador si lo que me ha dicho que no lo haga. Así que debo de poner al ingreso una especie de un dispensador que le entregue automáticamente este documento a cada trabajador, ¿no? Que cada trabajador, el vigilante, le diga, le señale, ¿no? Coja un documento de ahí. No es difícil, ¿no? No es agarrar una caja de cartón, darle forma, forrarla bonito, ponerle un letrero y que cada trabajador que ingrese coja. Todas las personas, los responsables de área deben mantener siempre pues distancia, ¿no? Pero mantener distancia no quiere decir que te vas a olvidar de entregarle los documentos. Ojo, también deberías poner afuera un letrero grande que diga que todas las personas que vienen a tu obra traigan su lapicero en mano. Porque hay una contaminación cruzada tremenda en el tema de que, oye, préstame tu lapicero un ratito para firmar. Préstame tú, préstame tú. Se va a hacer un loquerío ahí. F. Publicar en la entrada, bueno, eso ya lo hemos visto. G. Planificar las actividades. Distancia de 1.5 metros. Eso es obligatorio. 1.5 metros, no 1 metro, no 80 centímetros, nada, le pinto círculos en el piso, pongo letreros, de repente puedo poner una especie de barricadas ahí para controlar el ingreso y que las personas no vengan pues a preguntar, disculpe, yo soy de tal empresa, ¿sabe si ha venido el gerente? Etcétera, ¿no? H.
proveer al personal de los productos de higiene. Ojo, es responsabilidad de la empresa, proveer los productos de higiene necesarios para cumplir las recomendaciones de salubridad individuales, adaptándose a cada actividad. No vaya a escuchar por ahí pues alguien que diga, no, es que los señores no están trayendo su alcohol, no se están limpiando la mano. Es responsabilidad de la empresa. Y evaluar e identificar las actividades que involucran aglomeración de personal, lo que hablábamos hace rato, trabajos en cisternas, trabajos en excavaciones, en zanjas, en muros pantallas, favoreciendo el trabajo individualizado a través de turnos escalonados de trabajo o implementación de otras medidas que eviten estas aglomeraciones de personales en las instalaciones. Está permitido el uso del 50% de aforo de cada área. Hay un documento técnico que te permite calcular cuánto es el aforo de un área, ¿no? Pero más o menos tú debes entender pues que todas las personas deben estar distanciadas 1.5 metros, de la derecha a la izquierda, un círculo. O sea, dentro de 1.5 metros a tu alrededor no debe haber nadie. Ojo, las obras en este caso se van a hacer más largas, se van a hacer más tediosas, más trabajosas, pero ahí está el ingenio, ¿no? Algo hay ingenieros a cargo. Pueden ayudarte a que se evite pues las aglomeraciones, ¿no? H. Proveer al personal de los productos de higiene necesarios. Bueno, J. Identificar los grupos etarios. ¿Qué es grupo etario? Las personas de riesgo. Y el nivel de riesgo del personal a través de una evaluación médica ocupacional obligatoria. Ojo, obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que el médico ocupacional de la empresa debe de hacerte una evaluación, debe hacerte un triaje, debe revisarte. Y si él considera que no estás apto para la obra, no puedes entrar. El profesional de salud de la obra realiza las evaluaciones médicas diarias al personal. Yo les decía que dentro de la resolución 239 de 2020 te exige un personal de salud y ahí te pone la cantidad de horas que debe estar como máximo, pero no te dice como mínimo. Pero acá el protocolo ya te lo está exigiendo. O sea, mínimo debes tenerlo todos los días a este médico, ¿no? Porque dice la J del punto 6.2, dice, el profesional de la salud de la obra realiza evaluaciones médicas diarias al personal con factores de riesgo. ¿Quiénes son los factores que tienen factores de riesgo? Pues los que tienen índice de masa corporal mayores a 30, los que son mayores de 60 años o los que presenten alguna enfermedad patológica, ¿no? Por ejemplo, diabetes, por ejemplo, cáncer, por ejemplo, asma, etc. K. Incluir en el plan medidas para la protección del personal de la obra, así como controles de medición de la temperatura a la entrada y a la salida del mismo, y las acciones a seguir en caso de que una persona manifieste síntomas en su puesto de trabajo. Y implementar la periodicidad de desinfección de cada uno de los ambientes de la obra, teniendo especial cuidado en baños, vestuarios y comedores. Aquí es importantísimo que la limpieza sea lo más continua posible, ¿no? En el caso de comedores, por ejemplo, ¿cuándo debo limpiar? Antes de que ingrese todo el personal. Limpieza pues con desinfectante y todo. Y una vez que terminen de comer también, obviamente. Peor porque ahora como tienes que solamente el 50% del aforo, ¿qué quiere decir? Que lo más lógico, si quieres tener a muchas personas en tu obra, debes de tener pues horarios, ¿no? Cada media hora, ¿no? Ingresa un grupo, otro grupo, carpinteros, fierreros, pintores, no sé, maquinaria, etcétera. Y cada vez que sale un grupo deberías de desinfectar, ¿no? Para la persona que viene encuentre pues el sitio de comida desinfectado. Oh, ingeniero, pero eso no se puede, pues estamos en obra, la gente entra, sale, no respeta los horarios, a veces
yo necesito que el topógrafo esté antes, que vaya a comer en otro horario, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí tienen que organizarse, ¿no? El protocolo decía en una parte que debes de organizarte de la mejor manera para que mantener el aforo al 50%, la distancia de 1.5 metros, etcétera, ¿no? Dice restringir la punto M, restringir las reuniones de seguridad y otras que puedan generar aglomeración de personas. Pero oye, me dices que capacite a la gente y ahora me dices que restrinja las reuniones de seguridad. ¿Cómo va a ser? Bueno, como máximo 10 personas en tu charla, espaciados 1.5 metros para que mantengas esa distancia. Usa un megáfono, puedes hacerlo por grupos, puedes hacerlo, no sé, con un proyector de manera virtual. Tienen que organizarse. Ojo, con esto no quiere decir que no se van a dar charlas, ¿no? Porque tú lo que necesitas es que el trabajador esté capacitado. ¿Y cómo yo capacito a un trabajador? Por más que te le des una muy buena charla al inicio de la obra, ese trabajador pues van a pasar los días con sus preocupaciones, con sus cosas que tiene que hacer, se va a olvidar, ¿no? Se va a olvidar. Y como se va a olvidar, tú tienes que reforzar y reforzar. Un muy buen punto es el uso de trípticos. Pero lo malo es que en algún momento las personas pueden usar el tríptico pues para otra cosa, pueden botarlo, desecharlo y se olvida. Así que tienes que estar ahí intentando y repitiéndolo si es necesario tantas veces posible para que en la cabeza de todas las personas, desde el gerente de proyecto hasta todas las personas involucradas, puedan pues tener presente las medidas de control de este presente protocolo. Dice N, mantener actualizada la información del personal a fin de ubicar a cada persona en caso de que su sector presente un caso de COVID. O implementar alternativas de servicio de traslado de personal hasta la obra, pudiendo ser mediante transporte privado hacia puntos cercanos a su domicilio. Los vehículos empleados en el traslado deben utilizar solo el 50% de su capacidad y preverse la desinfección periódica de los mismos. En caso de usar transporte público o no motorizado, se debe evitar la exposición masiva del personal, previendo el ingreso de los trabajadores a la obra de manera escalonada por un intervalo de tiempo no menor a 30 minutos, como eran las obras antes del COVID. Decías, a las 7:15 cierro la puerta, no entra nadie, ¿no? Ingeniero, pero ¿a qué hora abre la obra? Bueno, la abrimos a las 7, decían. Tienen 15 minutos para ingresar, registrar con su DNI, firmar el tareo y estar cambiados y listos para la charla. Ahora no se puede, 15 minutos no se puede. Dice un tiempo no menor a 30 minutos. O sea, puede ser 40, puede ser una hora. Pueden, como decíamos, que la charla también debe ser en grupo máximo de 10 personas. Puedes dar una charla pues 6:30, 6:40, otro a las 7, otro a las 7:20, etcétera, etcétera. Así que tienen que organizar. La P, brindar el servicio de alimentación a su personal, para lo cual contrata a un proveedor que cumpla con las medidas sanitarias. Si el día de hoy te exigieran, te pidieran que contrates a un proveedor de alimentación, ¿con qué norma te basarías? ¿Qué norma usarías? Bueno, hasta el momento solamente tenemos una norma que es para el tema del delivery, ¿no? Guía técnica de restaurantes, la resolución ministerial 250-2020 MINSA, por el momento. Quizás más adelante, para que los restaurantes funcionen, van a sacar una nueva norma y esa norma aplicaría para tu proveedor de alimentos. En el caso del personal de obra y campamento, o aquellos que requieren internamiento del personal, se debe optar por un régimen de jornadas de trabajo más largas, punto Q, con la finalidad de reducir la frecuencia de exposición del personal. O sea, ¿qué te está diciendo? Que cuando tengas obras en campamento, si antes les dabas pues 20/7, 30/10, 40/15, no lo sé, ahora vas a tener que ampliar el tiempo de trabajo, no sé, 2 meses,
para que las personas tengan menos contacto del ida y vuelta, ¿no? Ida y vuelta. Mientras más vueltas tenga el personal, mientras más van y vienen, pueden venir contagiados del virus y pueden contagiar a todas las personas con las que se convive. Ojo, dentro de los campamentos antes estaba el camarote, o el doble camarote incluso. Algunos vivían en iglú. En las Bambas, por ejemplo, vivían en iglú. En cada iglú habían 80, 100 personas. Ahora eso va a estar prohibido. Van a tener que tener habitaciones individuales. Ahora vamos al punto 6.3. Medidas preventivas en la fase de ejecución y fase de cierre a ser implementadas por los actores del proceso ejecutorio. Muy importante esta parte, ¿ya? Esta parte 6, disposiciones específicas. 6.3, medidas preventivas en las fases de trabajo de la obra, ¿no? La primera es implementación de acciones en la zona de control previo. ¿Qué es el control previo? Dice identificar al personal con factores de riesgo a través de una evaluación médica, y es lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? Que el médico debe evaluar, ¿no? Peso, talla, hacer un triaje, temperatura, oximetría y todo. Comprobar la ausencia de sintomatología de COVID-19 y que no haya tenido contactos previos en primer grado. Para esto van a firmar también, ¿qué cosa? La declaración jurada, ¿no? Disponer de un termómetro láser o infrarrojo que permita medir la temperatura. Acá el protocolo te dice que la temperatura máxima para que ingrese un trabajador es de 38 grados. 38 grados. Si tiene más de 38, no ingresa. Y tiene que aplicarse, ojo, no ingresa y no es que se va a quedar en la puerta y lo vas a abandonar, ¿no? Tiene que aplicarse el protocolo que habíamos dicho, ¿no? La atención médica en caso de que tenga síntoma de COVID, la RM 193-2020 MINSA, ¿no? Prevención, diagnóstico y tratamiento. Dice la punto D del 6.3.1 del control previo, organizar el acceso a la obra y la entrada de los vestuarios de manera escalonada, estableciendo turnos para que se mantenga la distancia de seguridad y el uso del 50% del aforo, así como horarios y zonas específicas y el personal para la recepción de materiales o mercancías. Ahora sí tienen que organizar muy bien sus turnos, ¿no? La recepción de mercancía, el ingreso. Ya no hay pues que, oye, me olvidé, está viniendo un camión justo ahorita, etcétera, etcétera. Y hay un camión que tiene mucho movimiento, unos proveedores que tienen mucho movimiento en la obra, ¿no? ¿Quiénes son? El mixer. Mixer entra y sale, oye, la planta se malogró, me están mandando mixer de otra planta, de la tercera planta, son gente nueva, no tienen póliza, oye, me están mandando la póliza, espérate, ahorita te la traigo, etcétera, etcétera. Ahora ya no se va a poder hacer así. Y las personas responsables de controlar esto, ¿no? El jefe de seguridad, el vigilante, el ingeniero de producción, tienen que estar muy atentos acá, porque de no cumplirlo, oye, esto acarrea muchos riesgos. Ese señor operador del mixer puede estar viniendo contaminado, contagiado, y puede contagiarte a toda tu obra, ¿no? Todo el control que has tenido, en ese momento, ¡pum!, se cae. ¿Sí? Ahora pasamos a control, luego el control previo, ¿no? Todo el tema médico. Pasamos al control de desinfección. Dice, debes implementar una zona de desinfección en la obra, equipada adecuadamente, de tener tus microaspersores o otros similares, equipos portátiles, mobiliarios para insumo de desinfección. Dice, la zona debe estar dotada de agua, jabón o solución recomendada que permita cumplir esa función y validada por la autoridad competente. ¿Qué quiere decir? Todo debe tener su registro sanitario, ¿no? Como ahora que te están vendiendo un alcohol con un registro sanitario, pues, de otro producto. Tienes que verificar eso, porque en una inspección viene la SUNAFIL, viene la municipalidad y se da cuenta pues que estás usando un alcohol Bamba, por ejemplo. Te cierran la obra por no gastar 2, 3 soles más en una botella de alcohol que tenga pues un registro sanitario.
En este caso también deben utilizarse las bandejas para limpieza de los pies, como está acá en la imagen, esta bandeja. Lo que sí no es recomendable son estas cabinas, ¿no? Cabinas porque todavía no esté comprobado su eficacia, al contrario, ¿no? Al llenarte pues, de tantos vapores, y bien es cierto, te pueden eliminar el virus o lo pueden contrarrestar, pero te puede causar otra enfermedad, ¿no? Puede dañarte los ojos, puede dañarte la piel, así que eso todavía no está demostrado que sea efectivo para el virus y no dañe pues por otro lado, ¿no? Y en control de vestuario. En este caso, pues, antes, ¿cómo eran los vestuarios, no? Había las duchas, y la gente se paseaba por las duchas, eh, algunos no traían sandalias, etcétera, etcétera, ¿no? Así que eso ahora tiene que mejorar, ¿no? Dice, facilitar el punto A del 6.3.3 del control de vestuarios, dice, facilitar mascarillas que cumplan como mínimo con la RM 135-2020 y guantes de látex a todo el personal, dicen acá, clarito. Léanlo bien esta parte para que luego en una inspección no te pidan, oye, los guantes en los vestuarios. Pucha, que no tengo, no sabía, multa o paralización, las cuales deben renovarse periódicamente, ¿no? Esta implementación es independiente de los otros elementos de seguridad que deben ser proporcionados al personal para la seguridad de sus labores o funciones. Limitar el ingreso a vestuarios, estamos acá en el control de vestuarios 6.3.3. Limitar el ingreso a vestuarios, baños, duchas o grupos, dependiendo del tamaño del área destinada para dichos efectos. Y igual mantener el 1.5 metros de distancia. Ese 1.5 metros debe tenerlo en la cabeza tú desde que vas a ingresar a la obra hasta que te vas. Es más, no solamente en la obra, en tu vida diaria. Ya no puedes andar pegado a la gente, en el bus ya no pueden andar apachurrados. Bien, vamos a hablar ahora de zonas de trabajo. Creo que es lo que más nos interesa a todos, ¿no? Las zonas de trabajo. Para hablar de zonas de trabajo, dice que primero deberíamos verificar el aire, la ventilación. Si no hay forma de que esté ventilada, como hablábamos, ¿no? De cavaciones, cisternas, ¿qué debemos hacer? Ventilación inducida, ¿no? Pero esta ventilación inducida tampoco no puede venir de cualquier sitio, ¿no? Oye, no voy a traer ventilación desde el sótano 1, donde están todos los trabajadores pues haciendo su chamba. Voy a traer ese aire viciado y lo voy a meter a la cisterna. A esa gente la voy a contaminar, ¿no? Debo de verificar muy bien de dónde voy a traer el aire, si es que voy a ventilar alguna zona. Debo de mantener la limpieza y desinfección de herramientas de trabajo, equipo. Ojo, ahora hasta los andamios hay que desinfectarlos. Imagínense, ¿quién iba a pensar pues que los andamios tendríamos que desinfectarlos? Garantizar el stock y reposición oportuna de productos de limpieza. Acá dentro del 6.3.4 zonas de trabajo, acá hay un error, ese punto 4, hay un flujograma donde te habla de ingreso, zona de control previo, zona de control de desinfección y zona de control de vestuario. Ya, ahora sí vamos a las responsabilidades del personal. Habíamos dicho que personal era diferente a los actores del proceso edificatorio. Habíamos dicho que el personal tiene su propia reglamentación y sus propias obligaciones. Dice, el personal no debe acudir a su centro laboral o obra de construcción a presentar signos del COVID-19. ¿Cuáles son estos signos? Pues temperatura alta, dolor de garganta, flujo nasal. El personal debe tomarse la temperatura en su domicilio. Miren, en su domicilio. Quiere decir que si esta persona llega al trabajo
y presenta pues temperatura alta, y al preguntarle te dice, oye, no, tengo 8 horas, tengo 10 horas con temperatura, ese señor estaría incurriendo en una falta, en una falta. C, mantener distancia, bueno, de 1.5, siempre, esta es responsabilidad del personal, ¿no? D, lavar periódicamente los guantes, bueno, en caso de que sean guantes lavables. E, utilizar sus propias herramientas de trabajo o las que te dé la empresa, pero ahora estas herramientas van a ser personales. O sea, ya no es como antes, ¿no? Oye, préstame tu martillo, préstame tu tortol, préstame tu lapicero, lo que decíamos al inicio. Ya no puede ser así. Ahora, si tú le prestas tu herramienta a alguien porque es una necesidad imperiosa de que necesita utilizar tu herramienta, una vez que te la entregue, tú debes pensar que ese trabajador estaba contaminado. Oye, pero si es mi amigo, incluso es mi hermano, es mi familia, ¿y cómo voy a pensar que está contaminado? Eso es un insulto, no es así. Quien sea la persona que haya utilizado tu herramienta puede estar contaminado. Eso debemos tenerlo grabado, grabado. F. Desinfectar equipo de protección personal es obvio, ¿no? Si no puedo prestar mis herramientas, menos el EPP, incluido el arnés. Eso lo vamos a ver más adelante. La G. El personal de la obra no puede salir durante el horario de trabajo, salvo en situaciones excepcionales, en cuyo caso la salida es autorizada por el residente. Ojo, por el residente de la obra, punto G del 6.4. O sea, nadie más que el residente puede autorizar la salida. Nada que, oye, el jefe de seguridad es mi amigo, el jefe de producción, de calidad, el administrador. No, solamente el residente, y obviamente tiene que estar firmado para que haya evidencia de que el residente está autorizado. Si el residente no te autoriza, no puedes salir. Así de fácil. (6.5) Medidas de protección durante el trabajo a cargo de los actores del proceso edificatorio. Medidas de protección. ¿Quiénes son los actores del proceso edificatorio? Todos los que toman decisiones, ¿no? ¿Y cuáles son las decisiones que ellos deben tomar? Oye, no sé qué decisión tomar. Acá está en el protocolo, facilito. Nadie te va a obligar a que pienses, a que busques otro lado, otra bibliografía. Aquí está. Dice, establecer aforos máximos en las zonas comunes. ¿Cuáles son las zonas comunes? Vestuario, comedor. Evitar concurrencia en espacios confinados, como silos, almacenes. Planificar las actividades de la obra. La B. Planificar las actividades de la obra, formando brigadas para mantener la distancia de seguridad. Ya hablábamos de esto, ¿no? Planificar las actividades. O sea, ya no va a venir el mixer a la hora que se le ocurra. Oye, que está ahí atrasado, que se me pasa el concreto. No. Si no está planificado, no se hace. C. Limitar las actividades con mayor probabilidad de contacto entre personal. Incluso acá, dependiendo pues las licencias que tengan, se puede implementar pues turnos noche, turnos domingos. La D. El personal debe utilizar permanente el EPP. Acá está. Punto D del 6.5 de medida de protección durante el trabajo a cargo de los actores del proceso edificatorio. Acá está. Dice, en ningún caso se puede compartir equipos de trabajo, como arneses, protectores auditivos u oculares, entre otros. Incluso el arnés ya no lo puedo compartir. Oye, préstame tu arnés para subir al techo un ratito, para inspeccionar, subo y bajo. No, ya no se puede. Restringir, acá te dice, mira, restringir las reuniones de seguridad como máximo 10 personas. Acá está, y con una distancia de 1.5 metros, ya lo habíamos hablado. F, disponer para el uso del personal zonas dotadas de agua, jabón, lo que ya habíamos hablado. O sea, si no le puedo poner un caño, mínimo le tengo que poner su alcohol al 70%.
Pero ingeniero, se lo llevan los contratistas, no me lo devuelven. Bueno, tendrás que ver la forma, ¿no? Ubicarlo en un cajón de madera, bien asegurado. Pero la cosa es que tú tienes que poner mínimo su alcohol al 70% para desinfección de mano. Y obviamente en la G te dice de contenedores de desecho, ¿no? O sea, se limpia la mano con su toalla, con su alcohol. Ese papel contaminado tiene que echarlo, ¿no? Tiene que guardarlo en un lugar pues donde no termine contaminando a más gente, ¿no? H. Realizar limpieza y desinfección de todas las instalaciones, incluidas oficinas, servicios higiénicos, como mínimo una vez al día. Acá está, aquí te habla clarito y te dice, incluyendo la limpieza y desinfección de herramientas de trabajo manual una vez al día, como mínimo, materiales y andamios que sean de uso compartido. O sea, no sé, en el andamio estuvieron primero los fierreros, ¿no? Armando la columna de fierro. Y luego vienen pues, los carpinteros a hacer el encofrado de esa columna. Antes de que suba el carpintero, debe hacerse una desinfección. Oye, es un poco difícil, ¿no? Vamos a perder tiempo. Pero ¿qué prefieres? Perder, entre comillas, ese tiempo. Yo le llamaría invertirlo, ¿no? Invertir ese tiempo. O que la gente se contamine, que la obra se te pare, ¿no? 6.6. Medidas de prevención de personal externo a la obra. ¿Quién es un personal externo a la obra? Como decíamos, ¿no? El mixer, por ejemplo. O viene el camión de acero. Viene el camión de acero, ¿no? Y también acá tenemos que tener mucho cuidado con el almacén de la obra. El almacén de la obra es importantísimo. Antes teníamos al almacenero viviendo acá adentro, ¿no? De un contenedor, de un cuarto, del edificio. Ahora ese señor almacenero va a tener que estar separado, va a tener que estar en otro lado, no puede estar ahí, porque si está aquí dentro y vienen todas las personas a hacer su cola, a recibir su guante, su casco, su lente ahí, imagínense, este señor todos le van a traer que venga uno contaminado y le puede contaminar acá. Recuerden que hay pacientes asintomáticos. ¿Qué quiere decir asintomáticos? Que no presentan ningún síntoma, ¿no? Su temperatura está bien, su oximetría está bien, todo está bien, pero sin embargo tienen el virus y lo están llevando y lo están trasladando pues a todos. Y te pueden contaminar a este señor que está acá en un espacio confinado, está cerrado ahí. Así es que ahí el almacenero debe tener un procedimiento especial. Ojo, acá también te habla de entrega de documentos. Acá te dice que estos documentos que tú recibes debe estar en una bolsa. O sea, no puede estar, pues antes la guía venía pues así en una mano. La guía debe estar en un ambiente encerrado y debe estar 24 horas guardada hasta abrirla, imagínense. Punto 6.7. Medidas para la operación de maquinarias. En este caso, la maquinaria se va a convertir en una especie de herramienta personal. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo tengo dos turnos, ¿no? Turno día y turno noche. El señor que ingresa al turno noche va a tener que venir así, con aparte de todo su equipo de trabajo, debe venir pues con su equipo de desinfección y desinfectarlo como si la persona que estuviera estado dentro hubiera estado contaminada. Eso tenemos que grabar. Cualquier persona que esté a mi lado, que esté trabajando cerca, yo debo pensar que está contaminada, ¿sí? Y para eso debo tener que cumplir esto. Y como el supervisor de seguridad, como el residente, que que está obligado a hacer cumplir este procedimiento, este protocolo, ¿cómo sabe? Este señor operador, al igual que en los otros trabajos, debe llenar un checklist, ¿no? Y donde está ahí, desinfecté el manubrio, desinfecté la palanca, desinfecté los espejos, desinfecté el asiento, desinfecté todo. Todo lo que he desinfectado debe estar acá en un checklist. Y este checklist deberíamos elaborarlo para todas las áreas, ¿no?
Para el señor que desinfecta la zona de vestuario, servicios higiénicos, para las personas que desinfectan los comedores, ¿no? Las personas que desinfectan los comedores, oye, desinfecté pues a las 10 antes que ingrese el primer grupo, luego a las 11 en el segundo grupo, luego a las 12, luego a la 1, todo debe estar acá. Hablábamos pues hace rato al inicio de en algunos momentos las personas se relajan, ¿no? En algunos momentos de la construcción. Este es el caso de la caseta de ventas, ¿no? La sala de ventas. Como hemos dicho, debemos pensar que todas las personas que están ahí, que ingresan, vienen con el virus. Y lo primero que debo hacer es mantener la distancia, 1.5 metros. Debo de ofrecerles alcohol y obviamente con su tacho al costado. Debo tener un aforo máximo. Muchas veces pues la persona que viene a comprarse un departamento viene pues con sus hijos, su esposa, su mamá, la felicidad pues que vienen a ver pues la nueva casa, ¿no? El nuevo departamento. Así que debemos mantener un aforo máximo. Y obviamente yo le voy a ofrecer un baño. Ese baño debe estar impecable, debe estar limpio, desinfectado sobre todo. Debe estar bien, adecuadamente ventilado, ¿no? Y viene el invierno, viene el frío. Por puertas, ventanas cerradas por el frío, no, imposible. Si voy a recibir personas, debe estar ventilado. Bueno, esto es lo que nadie quiere, ¿no? Punto 6.9 de las disposiciones específicas. ¿Qué hacer en caso tengas un caso de COVID en tu área? Para esto tú debes tener primero tu médico. Tu médico debe haber revisado el procedimiento, debe haberte hecho un instructivo para los momentos donde él no esté, para saber qué cosa hacer, ¿no? Lo primero que debes hacer es verificar si el personal presenta alguno de los síntomas de contagio. De presentar estos, debe ser manejado como caso sospechoso y seguirás los pasos señalados del plan del documento técnico de la resolución ministerial 193/2020 y las modificatorias. Aparte de esto, o sea, ya pues tienes una persona infectada, ¿no? Tienes una persona infectada y tienes que atenderlo. Pero lo atiendes, lo llevas, cumples todo el protocolo, lo llevan a su casa o lo llevan a un establecimiento de salud. Pero ahí no queda la cosa. ¿Por qué? Porque tú tienes que atender la obra, ¿no? Tienes que atender la obra. Y en la obra, ¿qué es lo que va a pasar? Tienes que hacer limpiar y desinfectar la zona donde está este señor. Pero acá hay otro problema, que no se debe revelar el nombre de la persona que está contagiada. Oye, pero si no puedo revelar, ¿cómo voy a poder verificar si la resto de personas no está? Así que en tu procedimiento tienes que establecer, lo primero que debes hacer es al señor, si está dentro de sus condiciones, debe pedirle su autorización para poder revelar, ¿no? Su nombre y poder controlar a las personas que han estado alrededor de él. Lo siguiente, debe tener un transporte privado, dice, para el infectado. Y este transporte privado debe estar aislado del conductor para que no lo contagie. Debe cumplir con las medidas de bioseguridad y debe de transportarlo o a su domicilio, si el médico lo considera así, o a un centro de salud. Dice, la D, el personal con síntomas debe seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria. La E, debemos identificar a qué personas han estado alrededor de ese señor, del señor infectado. Por eso le decía que tienen que tener autorización para poder decirle, oye, Juanito, Raulito, está infectado. Y tú tienes que cumplir con las medidas de seguridad, porque él ha estado contigo, ha sido tu maestro o tu compañero de trabajo, y puedes estar infectado, ¿no? La E, identificar a las personas que han tenido contacto, ya dijimos. La F, disponer que el personal que haya estado en contacto con la persona o con diagnóstico confirmado debe permanecer en aislamiento domiciliario y adoptar las medidas de seguridad. Por eso que es importante que la persona no se te infecte, porque si te infecta
La persona, no solamente él lo vas a perder, sino puedes perder a toda esa cuadrilla. Porque toda la cuadrilla que estaba con él van a tener que resguardar aislamiento social obligatorio. ¿Cuánto tiempo de aislamiento? 15 días. 15 días no vas a tener a esta gente para que trabaje contigo. Por último, la G de la 6.9 dice disponer de confirmarse algún caso positivo de COVID, la identificación de todas las áreas donde haya estado esta persona en las últimas 72 horas, procediendo a suspender los trabajos en todas esas áreas, y la utilización de materiales, equipos y herramientas con los que estuvo contacto el trabajador. O sea, todo, no solamente los trabajadores, sino las herramientas, todos se van a guardar. Asimismo, el hecho se reportará a través. Acá, esta parte muy importante para los actores. Dice, asimismo, el hecho se reportará a través del portal Psicovid este caso. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú lo vas a reportar en el Psicovid, que has tenido una persona positiva para COVID-19, inmediatamente lo más posible es que te caiga una inspección de la SUNAFIL o de la municipalidad correspondiente. ¿Y qué va a pasar con esto? Te pueden parar la obra si verifican que no has tomado los controles preventivos o los controles luego de que has identificado a un paciente con infectado. Por último, el punto 7, disposiciones específicas para viviendas unifamiliares. 7.1, personal necesario. Debe tener la cantidad suficiente. Debe tener EPP, imagínate. Construcciones, viviendas unifamiliares. Eso no se acostumbraba, ¿no? La gente trabajaba así, como está acá. Sin embargo, ahora sí tienen que tener su equipo de protección. Debe tener una evaluación médico ocupacional. Obviamente no es el examen médico preocupacional que hacemos en una obra grande, sino que deben de tener este control que decíamos, ¿no? Temperatura, oximetría, debe de ver que no es un personal de riesgo, la obesidad y todo esto, y esto debe estar firmado por un médico ocupacional. Si tiene una persona con síntomas de COVID, debe cumplir el procedimiento del MINSA. También debe tener los mismos controles con los proveedores. Debe tener zonas de lavado. Imagínense, cuando construir tu casita tienes que poner todo esto. Pero hay que cumplirlo, ¿no? Obviamente. Mis señores, mi nombre es Víctor Muñoz, soy ingeniero industrial. Me pueden encontrar acá en este correo, bgcsupervisión@gmail, y también pueden revisar mi página de Facebook. Ambas direcciones te llevan a la misma página. Puedes buscarme como ACESCAP HSQ o como BGC HSEQ. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.